Hola, hola, hola queridos amigos y amigas, ¿cómo están? Como siempre nos juntamos a esta hora para hablar de emprendimiento, para conocer a emprendedores que la están rompiendo en nuestro país con sus ideas creativas, con sus formas de hacer negocios. Y hoy tengo un invitado que demuestra que la arquitectura no es solo diseño, sino también visión, estrategia y una forma muy concreta de impactar cómo vivimos. Él es el fundador de In Vitro Arquitectos, una oficina que ha logrado diferenciarse por una mirada contemporánea, funcional y profundamente conectada con las personas, los espacios y el entorno. In Vitro ha trabajado en proyectos de distintas escalas, combinando diseño, técnica y una lectura muy inteligente de las necesidades reales de quienes habitan los espacios. Hoy vamos a conversar sobre cómo se emprende en una industria exigente y sus desafíos. José Pablo Serrano, el fundador de In Vitro Arquitectos. ¿Cómo estamos, José Pablo? Tú. Aquí en este programa, en pleno verano, para poder hablar de emprendimiento. Y yo quiero saber, la semana pasada tuve un entrevistado al fundador de Street Burger, que es arquitecto de profesión, y él decía que en el fondo como naturalmente los arquitectos tienden a emprender, como a tener sus propias oficinas. Son muy pocos los que terminan como trabajando en oficina. Él dice que como que lo natural es tener tus propios negocios, es natural emprender. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú crees que es natural para un arquitecto emprender? ¿Y cuáles son los desafíos que tiene un arquitecto al emprender en su rubro? Y después me quiero ir a In Vitro. Fundamental. Todo lo que te decía él es real. Yo estudiando, en el fondo en cuarto año, me di cuenta que no quería trabajar con alguien, no quería tener un jefe. Uh-huh. Y en tercero o cuarto empecé a emprender, a remodelar, y ahí me di cuenta que yo quería ser mi propio jefe y iba a aprender de las caídas, de las cosas buenas y malas que nos iban pasando, y en el fondo siempre tomé esa decisión de querer emprender, y creo yo que es fundamental para un arquitecto tomar esa decisión y decir, o me voy, trabajo en una oficina o realmente emprendo y doy con todo. Voy firme. Voy firme. Sí. Y varios terminan emprendiendo, ¿no? Varios terminan emprendiendo. Hay mucha gente que en el fondo toma esa decisión y se atreve. Porque tomar la decisión es lo difícil. Sí. Porque en el fondo salir de la universidad y decir... Claro. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Porque en el fondo es como, ok, voy a partir, pero el nombre no lo conoce nadie todavía. Esto es cosa de tiempo, de proyectos y como de... El boca en boca. El de boca en boca, exactamente. Y ahí uno se empieza a armar como este portafolio de cosas y empieza... Pero es bien lento, me imagino, el proceso, ¿no? Súper lento. Un proceso en donde la gente o las personas van creyendo en ti de manera muy lenta. En el fondo, no es llegar y tener un cliente. Claro. Y eso es complejo, sobre todo una carrera que no es bien pagada, no es bien mirada. Sí. Ya vámonos entonces a In Vitro Arquitectos. Entonces, ¿qué fue lo que te motivó a emprender como una oficina independiente y no seguir este camino más tradicional de emplearte en alguna parte? ¿Cómo nace In Vitro Arquitectos y qué pretendes resolver con In Vitro Arquitectos? Bueno, In Vitro Arquitectos nace desde la arquitectura, ¿no es cierto?, el diseño. En el fondo con el equipo partimos haciendo esta oficina, ¿no es cierto?, en donde nos llegó un primer proyecto, como te comentaba, en tercer año de la universidad, y desde ese minuto no paramos. Empezamos a tener 1, 2, 3 y estábamos en la universidad y teníamos 9 proyectos, 9. Y de repente estábamos con el título y teníamos 12. Y de repente pasamos el otro año a quinto y teníamos 9 proyectos más. Entonces, en el fondo, cuando nos titulamos con mi socio, nos decían como, ya están listos para tener su propia oficina de arquitectura. Y nosotros llevamos 3 años teniendo esta oficina. Y era como muy, muy divertido en el fondo ese proceso. Y después cuando nos titulamos los dos, decidimos hacer In Vitro Arquitecto. El año 2020 hicimos la oficina. Fue impresionante porque en el fondo no teníamos con qué caernos muertos. Claro. ¿ya? No teníamos ni un peso. Nadie nos ayudó, nadie. Y empezamos a hacer un baño. Ya. Un baño. A remodelar baño. Sí, ¿ya? Un baño. Después, ¿y cómo te empecé a ser conocido? ¿Cómo llega ese baño? Por ejemplo, mi hermano me pidió en el fondo que
le remodeláramos el departamento y se lo decoráramos. Perfecto, o sea, bien cercano. Como muy que uno cercano. parte así como con la familia, muy cercano, bien directa. Sí, eso es muy importante, el apoyo de la familia. Cuando la familia no está ahí para ti en ese minuto en donde tú estás emprendiendo, creo yo que se te hace mucho más difícil. Claro. Y nuestra familia siempre estuvo. Bueno, llegó mi hermano, me dijo, oye, quiero remodelar el departamento, quiero hacer todo el interiorismo. Y le dije, démosle, vamos con todo. Y ahí le dije en el fondo a mi socio, le dije, oye, ¿por qué no trabajamos en este proyecto? Démosle, me apañáis, te apaño. Y ahí partió, y ahí fue cuando empecé a agarrar Instagram. Y empecé a grabar. Y grababa todo el proceso, en el fondo todo el tiempo. Y la gente me empezaba a comentar, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y ahí empecé a tener clientes. Y ahí me agarró 1, 2, 3. Y empecé a abrumarme, porque en el fondo, universidad más cliente. Y yo también soy emprendedor hacia atrás. Yo tenía una marca guayabera, entonces también guayabera, arquitectura, universidad. Y me empecé a abrumar. Y nada. Tomé la decisión de la arquitectura, el interiorismo, para mí es lo más importante, y ahí empezamos a crear este estudio que hoy día tiene 8 años y que marca en el fondo esa trascendencia de decir, esto es lo que me gusta y es lo que he hecho durante estos 8 años y creo que soy bueno. Total. ¿Y qué sentías que podías hacer distinto en un mercado competitivo como el de la arquitectura? En un mercado en donde cada vez está más de moda en el fondo la remodelación, el jugar con los colores. Antes era como difícil, como que las casas eran todas medias parecidas, todos los muros eran blancos. Ahora se juega con colores, se juega con texturas, se juega con muchas cosas. Pensar en contratar un arquitecto para remodelar algo era impensado, o sea, como que no estaba, no era accesible finalmente, ¿cierto? Como que cada uno hacía lo que podía dentro de su casa, no aprovechando bien los espacios, quizás gastando plata además con el mueble no correcto para el espacio, no aprovechando un montón de lugares. Entonces, ¿en qué crees que ayudó en este mundo de que la gente empezara a entender de que tener un arquitecto para poder remodelar una casa entera, un departamento, etcétera, es mucho mejor finalmente en el largo plazo que hacerlo uno? ¿Qué fue lo que empezó a pasar? Nosotros lo que encontramos fue, o la innovación que quisimos meter dentro de nuestro estudio fue la siguiente. Nosotros somos arquitectos, somos interioristas, decoradores, y la falla en el fondo, o lo que veíamos de la gente que contrataba a los arquitectos o a los decoradores, es que siempre tenían un arquitecto, un decorador, un paisajista, un constructor, y empezaban a... Es una locura. Una locura. Sí. Entonces, la innovación en el fondo que quisimos hacer en nuestro estudio es que nosotros hacíamos la pega completa, desde la arquitectura, el interiorismo, la decoración, y tercerizábamos siempre al constructor. Perfecto. ¿Ya? Y para nosotros eso es lo que vale en nuestro estudio, sí. Es el trabajo real. Nosotros no soltamos al cliente. Y en el fondo, claro, ustedes se hacen cargo como de principio a fin, de tener una sola contraparte y no tener que estar conversando con muchas personas en el proceso, lo cual también lo hace más barato porque es como lo contrato a ti y no cada uno estar negociando con cada una de las personas. En relación a los elementos que están presentes siempre en tus proyectos, ¿cómo dirías cuál es el sello de In Vitro? ¿Qué es lo que siempre está en tus proyectos? Independiente del estilo que tenga cada cliente, ¿qué es lo que a ti te gusta potenciar? En el fondo, además de este servicio integral, tú decís, ¿sabes que yo me voy a destacar por el uso de los lugares en su máxima plenitud? O de aprovechar la luz de los espacios. ¿Cuál tú dirías que es como tu sello? Bueno, el sello que tenemos es, por ejemplo, una remodelación, cuando el cliente quiere remodelar su departamento, esa proyección que cuando abrimos la puerta del departamento y encontramos que tiene una capacidad tremenda de botar muros, de que la iluminación entre, creo yo que es esa, la proyección de eliminar y poder crear el espacio en conjunto con el cliente. Nos encanta también que aparezca ese sello del cliente, entenderlo desde el corazón, desde la raíz. No es yo hago lo que yo quiero que tú hagas. Claro. No.
No, siempre hay una psicología interna, en reuniones con él en donde entendemos lo que él quiere, lo que nosotros queremos y también por algo nos está contratando. Sí, claro. No es porque él quiere ponerte esto y decir esto es así. Sí, no, claro. por algo nos contratan y en el fondo ese es nuestro sello también de decir... votamos, ¿no es cierto?, todo, porque queremos que entre la luz, queremos que aparezca el negro, el beige, y mezclarlo con el cliente es donde yo digo, invito a hacer las cosas bien y es una maravilla. Porque al final, claro, en general los arquitectos que hacen obras es su bola, ¿cierto? Es su casa, es su edificio, es su obra y es lo que ese artista en el fondo quería plasmar, perfecto. Pero acá cuando estamos hablando de esta mezcla del arquitecto con interiorismo, con decoración, etcétera, tengo que entender qué le gusta a la persona, porque yo no puedo llegar y decorarle con puras cosas ancestrales si en verdad el gallo es súper contemporáneo, o no puedo llegar y ponerle colores que no le gustan, o no puedo llegar... Entonces, ese trabajo como humano de entender tu estilo y de mezclarlo con tu forma de hacer las cosas. ¿Cómo se da ese proceso con tus clientes? En el fondo tú decís como un trabajo psicológico, pero le hacís preguntas especiales, le preguntas los colores que le gustan, o en función de lo que tú ves más o menos ya cachai de dónde están viviendo actualmente, tú ya cachai el estilo. Las decisiones las van tomando con el cliente, les vas preguntando así como ¿te parecería esto? ¿Te parecería esto otro? Y con una o varias opciones, o ¿cómo funciona el proceso? Hablemos del proceso completo, como desde que tengo el cliente hasta que le entrego el producto. A mí ese proceso me encanta, me raya. Salgo con dolor de cabeza cada vez que lo termino y que me lo aceptan, pero es un proceso enriquecedor en donde, por ejemplo, tuve unos clientes indios, ¿ya? Que lo conocí en un avión, y indios, imagínate una cultura india, sí. ¿Ya? En donde para nosotros fue... un regalo en el fondo, pero algo muy complejo de meter dentro de la oficina porque nunca pensé que iba a decorar una casa india. Bueno, lo divertido de todo esto fue ese proceso en donde el cliente quería los colores morado, amarillo, rosado, fucsia, y bajarlo al nivel para que este departamento, este proyecto quede como él quiere y como nosotros queremos, porque en el fondo nosotros respetamos nuestra identidad. ¿Sí? Fue ese proceso exquisito en donde uno se le muestra los colores, las texturas, vaya a las tiendas, a que él entienda y diga, ya, esto es lo que quiero, o es esto, o pasar de Ikea a una tienda un poco más importante, ¿no es cierto?, en Santiago, y llevarlo en ese proceso es impresionante, y cuando él te acepta y te dice, esto es lo que quería, y entender, es impresionante. O que yo también, como arquitecto decorador, estoy poniendo dioses en los sillones, o arriba en la pared más importante, y es, bueno, pero es mi cliente y entiendo lo que él quiere. Claro. Y eso es muy rico, que él me dé vuelta y yo darlo vuelta. Es un proceso muy, muy, muy bacán. ¿Cuál es como el clásico error que cometemos si es las personas cuando tomamos decisiones en relación a la remodelación y a la decoración de nuestras propias casas cuando no pasamos por in vitro, arquitecto? ¿En qué se equivoca en general la gente? Yo creo que la gente se equivoca en detalles que no ven. Nosotros somos súper detallistas y eso nos identifica mucho, nos diferencia. Estamos ahí en todo momento y creo yo que los clientes, en el fondo, cuando no contratan a alguien interesado o que se dedique al tema, fallan en estas cosas, en esos pequeños detalles, en las terminaciones o en las materialidades, y después se arrepienten porque no unificaron. Claro. En el fondo, cuando contratan a un arquitecto, un interiorista, ese arquitecto unifica la luz, el cuadro, el sillón, las paredes, las materialidades, y esa es la innovación que te comentaba anterior. En el fondo somos el todo. Claro, porque a mí me llama la atención que de repente piensan en cosas del tipo, ya, a ver, hay que tener cajones, y este cajón, no sé, para los trajes de baño. ¿Cuándo yo hubiese pensado un cajón para los trajes de baño? Como que tú lo metís donde quepa, el cajón, los trajes de baño, no tengo idea, o el cajón de las cosas de deporte. Y es como, te hacen ver cosas que tú decís, wow, o este closet
que lo vas a abrir harto, normalmente de noche, es mejor que esté iluminado. Obvio, ¿cachai? Pero son cosas que en el fondo a uno no se le ocurren, pero que a ustedes se les ocurre y que no necesariamente tiene que ser tan caro. O sea, ahora hay opciones de, pongamos estas winchas LED a pila incluso, y tengo un closet o un mueble, no tengo idea, iluminado, y se pueden hacer cosas entretenidas con principalmente la creatividad. Yo creo que es como lo más importante. ¿Cómo equilibran el diseño, la funcionalidad, el presupuesto y las expectativas del cliente? Porque tú de repente podés decir, a ver, yo remodelo casa, pero remodelo casa con presupuesto, porque si en verdad voy a tener 2 chauchas para hacer la cuestión, no quedo corto, no puedo. ¿Te adaptas a cualquier cosa o no? O en el fondo llegas a otro mercado. Me adapto a cualquier cosa, siempre manteniendo en el fondo nuestro gusto y el del cliente. Me molesta mucho que piensen que soy caro. Claro. Me molesta impresionante. Claro. No soy caro, hago las cosas bien y cobro bien. Claro. Para mí eso es muy importante. Justo. Cobro bien lo justo. Claro. Y se le explica al cliente. Nuestro proceso en el fondo de metodologías de trabajo consisten en que existe el anteproyecto, el proyecto de arquitectura, ¿no es cierto? Y después viene todas las especificaciones técnicas y dentro de eso está nuestro honorario y yo después cobro un porcentaje del total del proyecto por visitas de obra, por gestiones con todo lo que tiene que ver con las especialidades, porque hay distintas especialidades, ¿no es cierto? Clima, gaffiter, calculista. Y eso lo he ido aprendiendo a medida que han ido pasando los años. Antes era súper complejo. O sea, este es tu modelo actual de cobro. Ese es mi modelo actual de cobro y lo he ido haciendo funcional a medida que van cambiando las cosas, ¿no es cierto? Y tengo esa forma de cobrar en lo que es arquitectura, ¿no es cierto? Y en lo que es interiorismo también es otra forma. Claro. Tiene otro proceso, pero también tiene la misma bajada. Claro. Y creo yo que eso nos ha hecho entender la pega, entender cómo nos movemos y poner límites. Porque para mí el cliente es mi amigo. Sí. Lo amo. Claro. Pero también hay partes donde hay que poner límite. Total. Y es como, a ver, pero no me cobrís por esto. La gente se sube por el chorro en esas cosas, pues, es verdad. Sí, y eso es fundamental en esta carrera y en esta empresa, en el fondo, que es una empresa que va partiendo de a poco y una empresa de servicio también. Sí. No es un producto, es un servicio. Y un servicio que va de la mano con la claridad, con la buena onda, con el estar. O sea, yo he terminado a las 2 de la mañana en una casa con clientes, ellos durmiendo y yo limpiando el mueble. Claro. Pasando la escoba, la aspiradora. Y esa es el servicio que nosotros entregamos. Claro, que quede impecable. Que quede impecable. Y los procesos desde construir la casa hasta ponerle el tenedor es lo mejor que me puede pasar en la vida. Claro. ¿Y dónde van los tenedores? Y es ese nivel incluso de detalle. Yo tengo algo que siempre le digo a mis clientes, que creo que es algo que se lo impongo, es cuelguen la ropa. La ropa colgada, tú ves toda la ropa. Sí, ropa colgada no se cacha. Y después me agradecen y me dicen, gracias. Ese es como algo que hago siempre en los proyectos, es colgar la ropa, que los pantalones vayan perfectos, que las camisas perfectas, que los chalecos, que las camisas, que las poleras. Al final uno termina comprando ropa además porque no ve la ropa, no porque no la tengas. Así es. Es porque no la ves. Oye, está súper entretenida la conversa, estamos hablando de interiorismo, estamos conversando de interiorismo, de arquitectura, de diseño, de muchas cosas, con José Pablo Serrano, el fundador de In Vitro Arquitectos. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes les voy a contar que este verano en Starken seguimos junto a tu emprendimiento, junto a Somos Partner. No debes esperar para disfrutar de tus envíos. Envía fácil, rápido y cerca de ti a lo largo de Chile. Descubre tu próximo destino en starken.cl. Starken, una empresa del grupo Gedimar. Con la cuenta Fan Emprende de Banco de Chile administras tu empresa fácilmente, separando tus finanzas personales de las de tu negocio. Una cuenta vista 100% digital, sin requisitos de antigüedad, sin mínimos de venta y sin costo de mantención. No esperes más y sé parte del Banco de las Pymes. Contrátala en bancochile.cl, portal Empresas y Pyme. Banco de Chile, el banco de las pymes. A un corte y ya volvemos.
Ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque. Estamos conversando con José Pablo Serrano, el fundador de In Vitro Arquitectos. ¿Te ha pasado que de repente hay tenido un cliente que tiene un gusto atroz? Así como atroz. Así esa cuestión que tú decís, es que no puedo creer que te guste, no sé, ¿cachai? Como el cubrecama con el plumón de leopardo. No tengo idea, estoy inventando cualquier cosa, pero que tú decís como... va contra mi esencia, no puedo, ¿cómo le digo que no puedo? ¿Cómo lo convenzo o la convenzo de que no le va a quedar bien, de que por mucho que le guste? ¿Qué hacía en ese caso y te ha pasado? Me ha pasado en todo? 1 millón de proyectos. Yo creo que nací con la psicología de poder dar vuelta al cliente en ese sentido. Pero me ha pasado. Pero me ha pasado, dame un ejemplo. Ejemplo. Desde el cubrecama hasta el cuadro, Claro. hasta... Oye, es que el cuadro debe ser difícil porque le gustan ciertos artistas y le gusta cierto artista y chuta, ¿y qué así? ¿Qué hace? Pero ahí es donde va la psicología en el fondo. Ya, cliente 1, cambiemos el marco del cuadro, profundicémoslo más, cambiémosle el parpartú, pongámosle un color. Ya. Y ahí es donde lo doy vuelta y en el fondo el cuadro mejora. Ya. O también me pasa mucho, perdón, en las flores falsas. A mí no me rayan las flores falsas y de repente las casas porque en el fondo nuestro proceso también es ir a la casa antigua del cliente. Sí, claro. A revisarla, a objetarla y decirle, esto vamos a conservar, lo vamos a cambiar, lo vamos a modificar y esto eliminar. ¿Y cómo mis flores falsas? Y ahí es donde está esa psicología de decirle, ya, no van a ir tus flores falsas, pero vamos a encontrar unas flores falsas que vayan con la tonalidad del nuevo proyecto y lo que queremos. Claro, o sea, igual se dis con la flor falsa. Hay unas flores falsas bien bonitas ahora. Bien bonitas ahora. Sí. Y oye, yo no soy quien para cambiar el proyecto completo, pero sí soy de las personas que en el fondo agarra y le dice, vamos con esta flor, pero demos la vuelta y cambiémosla a este color y vamos cediendo. Porque es un proyecto de los dos. Yo no soy de los arquitectos interioristas que lo hace cambiar todo y que les dice, no, todo lo tuyo no va. Ya, claro. No, yo soy de las personas que voy, entiendo la esencia, rescato, agarro el mueble antiguo, le digo, lo vamos a lijar, le vamos a levantar, le vamos a poner patas doradas, le vamos a cambiar los tiradores. ¿Se puede? Sí se puede. O también, ¿me vaya a eliminar los sillones? No, yo agarro tu sillón, lo transformo, le cambio los brazos, lo achico, lo alargo. Sí se puede. Y lo hago. Y todos quedan como... ¿En verdad no me lo vaya a botar? No, si tiene una segunda vida. Eso también me gusta mucho en los proyectos cuando hacemos interiorismo y decoración. ¿Qué tan importante es justamente tu equipo de trabajo? Tus costureros, tus mueblistas, tus, no sé, eléctricos o todas las personas con las cuales tú termináis trabajando para lograr finalmente renovar cosas que estás rescatando o crear cosas bien a medida también. Bueno, como te comentaba, nosotros tenemos todo el área de interiorismo y decoración y todo el área que es arquitectura. Sí. Arquitectura se terceriza con la constructora que el cliente tome, en el fondo, quiera. Yeah. Nosotros les recomendamos. Ahí hay una base muy familiar, muy rica, muy conectada cuando uno conecta con las constructoras. Hoy en día llevamos 2 años trabajando con una que en el fondo muy bien. Y también tenemos 2 tipos de constructoras. Cuando hacemos las casas grandes, en donde hay constructoras más pesadas, ¿no es cierto? Uh-huh. Y otras constructoras que en el fondo hacemos los departamentos, la oficina. Entonces nos dividimos eso. Y con respecto a todo nuestro equipo de lo que es interiorismo, decoración, donde mandamos a nuestros proveedores, ¿sí? Son proveedores que ya tenemos hace 8 años y hay una fidelidad tremenda en donde ya conectamos, ya esto es lo que quiero, este es el sillón y siempre están y te lo agrandan, te lo achican. No se puede, ya José Pablo, sí te lo hago. Uh-huh. Y eso es muy rico y son 8 años en el fondo de relación. Sí. ¿Cómo los tiempos? Los tiempos de los proyectos, en general la gente ya quiere remodelar, quiere hacer algo, no sé qué, y lo quiere ya. Lo antes posible, ya, como quiero hacerlo rápido. ¿Cómo funciona el manejo del tiempo desde tu lado? ¿Cómo vas negociando finalmente los tiempos de la duración de un proyecto con el cliente? ¿Cómo se logra bajar la expectativa también de un cliente? ¿Cómo le transmito que en el fondo esto no puede ser más rápido de lo que ya realmente está haciendo? Eso, ¿cómo es difícil en el fondo que el cliente
te acepte el tiempo. O sea, como que ellos quieren ayer. Sí. Quiero la obra ayer terminada. Y tú cuando vas a la reunión, yo he aprendido con el tiempo, hay que ir muy firme, hay que estar firme y decirle al tiro, todo depende. Cuando es construcción de una casa, es mucho tiempo porque hay municipalidad. Yeah. Y la municipalidad requiere mucho tiempo, ¿ya? Entonces, en el fondo, el proceso de la arquitectura de una casa requiere harto tiempo y ¿Por cuando... los permisos? Por los permisos. Tú tienes, tu partí, ya, cliente, aquí está mi metodología de trabajo, te cobro tanto, esto consiste. Perfecto, aceptada. Yeah. Tú aceptas eso y partes trabajando. Una vez que yo parto trabajando y termino todo el anteproyecto, tengo reuniones con el cliente me las acepta, después tengo reuniones de arquitectura, ¿no es cierto? Planos de detalle y lo uno con las especialidades de calculista, todo lo necesario en el fondo para empezar a levantar esta casa, ¿ya? Y cuando yo termino todo eso, parte todo el tema municipal. Entonces, ese proceso, en el fondo, al principio, para construir una casa son 3 meses. Claro. Y después la municipalidad. Y ahí es donde nos metemos en un mundo, en donde ese mundo es complejo y tienen que entenderlo nuevos clientes, que es un mundo complejo, un mundo difícil, pero nuestra oficina es capaz de hacerlo. Nosotros en estos 8 años llevamos 8 casas construidas, 8 a 7 casas construidas. De cero. De cero, en donde hemos tenido buenos, malos, pero de ahí se aprende. Es lo que te decía, que siempre dijimos, vamos a construir esta oficina de cero inicio y vamos a aprender de los errores, de las caídas, y eso es muy rico en el emprendimiento, poder caerse y levantarse. Sí. Y es algo que quiero que me pase siempre, porque me hace mucho más enriquecedor y mejor persona y mejor trabajador. Sí. Y mi equipo entiende y aprende. Bueno, ese es como el proceso de la arquitectura y de hacer una casa. Y el proceso, por ejemplo, de remodelación de un departamento es un proceso que dura entre el anteproyecto, la arquitectura y el final de eso, 2 meses. ¿Ya? Y eso se manda a cotizar. Claro. La cotización dura 3 semanas. ¿Ya? 3 semanas, 1 mes, y ahí es donde entramos con el cliente y le decimos, aquí está tu proyecto terminado con tu cotización, y de aquí viene 5 meses más para remodelar un departamento de 160 metros cuadrados. Claro. Y cuando eso está aceptado, de la mano vamos con todo el interiorismo y decoración. Claro. Entonces tú le entregáis esta explosión de arquitectura, remodelación, interiorismo y decoración, y es chuta. Esto es tu proyecto. Y ahí es donde cuando empiezo a remodelar, al mes y medio puedo entrar con los muebles a tener la relación de las medidas. Porque si no existe un tabique, yo no te puedo mentir con que tu mueble mide 2 metros por tanto. Y ahí donde mando a hacer el interiorismo, que me demora otros 4 meses. Entonces, en el fondo, el proceso son 7 meses de remodelación, porque yo prefiero no decirte, no va a demorar 3 meses. Mentira. El proyecto completo, desde el inicio hasta el final, son 6-7 meses de un proyecto grande, que tiene remodelación y arquitectura e interiorismo. Claro. Por ejemplo, porque las cocinas tú las mandáis a hacer cuando el muro está parado también, y las cocinas se demoran 90 días en hacerse. Oye, y así como una remodelación de baño, como algo cortito, o una remodelación de cocina. Ya, cocina, lo mismo, en la misma metodología, en donde tiene estos procesos y en el fondo yo siempre a los clientes les digo, yo quiero ir a tu casa. Voy a su casa, reviso, entiendo, le pido los planos, si no los tiene, los dibujo, y ahí mando mi metodología de trabajo y honorario, ¿no es cierto? Y una vez que el cliente lo acepta, parto con el diseño. Yo aprendí, es muy importante, arquitectos, a nunca entregar un proyecto hecho. Nunca. Yo lo pasé súper mal y hoy en día entendí y aprendí que primero una metodología de trabajo, el cliente la entiende, te la prueba y tú mandas a diseñas. Okay. Si no, no. No, porque estáis entregando un trabajo. Puede ser que las grandes empresas lo hagan. Hoy día yo no tengo esa capacidad. Yo no puedo pagar, toma y se lo queda y lo construye con otro. No, claro, imposible. No, claro, está todo tu trabajo toda ahí. La magia. Exacto. ¿Qué aprendiste en todo este proceso del manejo de las platas? Y porque una cosa es que a ti te enseñan como arquitecto a construir, a remodelar, a cambiar espacios, a todo lo que en el fondo los arquitectos saben que son estos artistas. Pero no sé si te enseñan de administración y finanzas, de manejo de equipo, de cultura, de liderazgo y de todas estas otras cosas, entendiendo que el paso natural del arquitecto muchas veces es emprender.
¿Qué pasa con esa patita? Bueno, yo le digo a todas las universidades que por favor, un llamado público, que enseñen administración, enseñen ramos de comercial, porque para la gente que quiere emprender es demasiado importante. Sí. Nosotros el proceso fue muy difícil, porque los dos somos artistas, los dos entendimos que el cliente es muy importante y nos costó mucho entender esa área, ¿ya? Sobre todo lo IVA, contadores, también entender que hay una empresa en el fondo, una SPA con IVA y otra que es de honorarios, ¿ya? Claro. Los honorarios se van a la exenta de IVA y todas las compras y todas las materialidades se compran con la otra. Con IVA. Entonces eso nos costó mucho entenderlo, porque somos artistas. Y recién hace 3 años ordenamos la empresa, la oficina. O sea, imagínate, 5 años teniéndola desordenada. Claro. Perdía plata y yo no entendía cómo me pagaba el sueldo. Entonces, no entendía. Y le pasa mucho a las empresas de arquitecto o de interiorista. Entonces tuve 5 años con un desorden tremendo, que nosotros pensábamos que hacíamos las cosas bien, pero no era así. Enterarte que tu contadora no era lo que tú creías que era. Y ahí se nos ocurrió con mi socio, en el fondo, como a encontrar a alguien que nos pudiera ayudar. Y ahí encontramos a Benjamín, a mi pololo. Y Benjamín tomó esa área como administrativa y nos ayudó mucho a entenderlo, a visibilizar. Un experto en el fondo. Tenían que salir de los arquitectos y metieron a la persona que supiera hacer todo. Y hoy día nos pagamos un sueldo. Y se entendió. Sí. ¿Cómo se construye una cultura de equipo en una oficina donde la creatividad y la presión conviven todo el tiempo? Porque en el fondo tú me dijiste, ya, ok, esto más o menos son los plazos, pero tenía un plazo igual. No es como entregarlo cuando quiera, o sea, como igual tú te fijáis unos plazos, entonces estáis como contra el tiempo todo el tiempo, con la presión de un cliente, con la presión de que quizás tus proveedores se atrasaron por alguna razón. Entonces, claro, tengo esta parte como artista, creativa, media volada, entretenida, como de jugar con todo, pero por otro lado esta parte súper como terrenal, cuadrada, y que tengo que cumplir con el plazo y las platas, y ¿cachai? ¿Cómo convive todo eso en la cultura de un equipo? Bueno, para mí mi equipo es lo más importante, importantísimo. Creo yo que es como la fidelidad de todos los días, en donde yo tengo a alguien que me ayuda mucho con el tema de los mails de la administración, que es la Connie, que es fundamental en In Vitro. Ella ve toda esa área, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es lo que me decía ahí. El cliente, para nosotros el cliente es la verdad. El cliente tiene la verdad absoluta, y lo que he aprendido con el tema de los atrasos, del tiempo, de que no llego, de que es la llamada al cliente 2 semanas antes. Claro. Cliente, no llego con la entrega a tu apartamento, no llego con la entrega a los muebles. Anticiparse al problema. Cuando te pasa esto el último día en la entrega, ahí es donde tenéis que evitar eso. Sí. Hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Sí. Por eso, con los años, la experiencia, he aprendido que hay que anticiparse. Antes mi colon era inflamado. Hoy día, con los años, he ido aprendiendo a que la realidad y la verdad es antes. Y eso me ha funcionado muy bien. ¿Dónde te gustaría ver In Vitro en los próximos 5 años? In Vitro, para mí In Vitro es todo. Y me encantaría verlo crecer y que la gente entienda que el servicio integral se puede hacer. Porque hoy todavía siento yo que la gente no lo entiende. Y que existe, y que nosotros te entregamos ese proceso impresionante. Lo veo en Estados Unidos, lo veo en otra parte del mundo, y lo veo creciendo. De todas maneras. ¿Y qué consejo le darías a arquitectos jóvenes que quieran emprender y que no saben por dónde partir? Lo que siempre le aconsejo cuando me encuentro con gente más joven o con mis mismos practicantes, les digo que todo se puede, que lo sueñen y que sean trabajadores. Para mí fue fundamental lo que me enseñaron en mi casa, mi mamá y mi papá, de levantarme temprano, de ser riguroso con lo que uno hace, de ser consciente y constante. Y eso ha llevado a tener esta empresa y a lograr lo que he querido. Y eso es lo que le digo a la gente más joven o la que quiere emprender, es que sean trabajadores, levántense temprano,
piensen positivo, qué es lo que ellos quieren, qué quieren lograr, lo van a lograr. Sí. Lo van a lograr. Pero las cosas no llegan por esfuerzo y por una esfuerzo. correcta ejecución. Así es. Una correcta ejecución, una correcta casa, un bonito departamento, una bonita casa desde cero, ya saben, el proceso completo, integral, el servicio completo, que es lo que uno siempre busca si es que tiene la oportunidad de poder comprarse una casa, rehacerla a partir de cero, comprarse un terreno. Qué mejor que hacerlo bien desde el principio para evitar futuros gastos más adelante. Pues. Hay que hacerlo de repente, uno dice, pucha, ¿para qué voy a hacer esto ahora si lo puedo hacer después? El después es mucho más caro, porque ¿dónde voy a vivir mientras estén remodelando? ¿Dónde voy a estar mientras estén remodelando los maestros? Entonces al final es mucho mejor hacerlo desde un principio y que les quede bien de principio a fin, de pe a pa, con Invitro Arquitectos, principalmente con José Pablo Serrano, el arquitecto detrás de Invitro. Muchas gracias por la entrevista, que se cumplan todos tus sueños en el 2026, que sigan creciendo, que se llenen de proyectos y que les vaya muy bien. Gracias, estupenda, gracias por invitarnos y feliz de estar aquí. Con eso nos vamos a nuestro tercer bloque, pero antes les voy a contar que este verano en Starken seguimos junto a tu emprendimiento, junto a Somos Partner. No dejes esperar para disfrutar de tus envíos. Envía fácil, rápido y cerca de ti a lo largo de Chile. Descubre tu próximo destino en starken.cl. Starken, una empresa del grupo Gedimar. Y con la cuenta Fan Emprende de Banco de Chile administras tu empresa fácilmente, separando tus finanzas personales de las de tu negocio. Una cuenta vista 100% digital, sin requisitos de antigüedad, sin mínimos de venta y sin costo de mantención. No esperes más y sé parte del Banco de las Pymes. Contrátala en bancochile.cl, portal Empresas y Pyme. Banco de Chile, el Banco de las Pymes. Al corte y ya volvemos. Ya estamos de vuelta en nuestro último bloque, como es de costumbre. Estoy con dos de los finalistas de esta 10ª versión de Desafío Emprendedor de Banco de Chile, que junto con Desafío Levantemos Chile ha hecho todos estos años apoyando el emprendimiento en nuestro país. Estoy con Agnieszka Babait, la fundadora de Mimatresencia, y con Diego Garrido, el fundador de Cremazo, una mayonesa de soya, para contarnos de qué se trata su emprendimiento, cuál es el dolor que resuelven, cómo lo están resolviendo, cómo ha sido su paso por Desafío Emprendedor y por qué debieran ser los ganadores de esta 10ª versión. Es que, bienvenidos, primero Empréndete, para que nos cuenten todo eso. Gracias a ti por la invitación. Feliz. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que estábamos emocionados toda la mañana esperando esta entrevista. Toda la mañana para prepararse. Oye, partamos con Agnieszka. Mimatresencia, cuéntanos, ¿cuál es el dolor que están resolviendo con Mimatresencia? ¿Cómo lo están resolviendo? O sea, ¿cuál es la solución? ¿Por qué debieras ser la ganadora de esta 10ª versión? ¿Y cómo ha sido tu paso por Desafío Emprendedor? Mira, te cuento en primer lugar que, bueno, el nombre de nuestro emprendimiento, que es Mimatresencia, hace allí la referencia a la matresencia, que es este cambio vital que ocurre cuando nos convertimos en mujeres madres. Ya. La matresencia es un proceso que igual es poco conocido, una palabra que todavía es relativamente nueva en el vocabulario, y es un cambio vital que lo que buscamos nosotros es poder resolver la soledad con la que se transita este tránsito hacia la maternidad. Porque, por ejemplo, en la matresencia, si hacemos el símil con la adolescencia, es un proceso que, claro, en la adolescencia estamos con otros adolescentes en el colegio por lo general, y en la matresencia nos convertimos en madre y nuestro círculo no está gestando junto a nosotros, no está embarazada también junto a nosotros. Entonces, lo que estamos tratando acá nosotros con nuestro emprendimiento es de resolver esta soledad con la que se transita, esta frecuencia tan poco común que empieza a habitar en nuestro ser desde la gestación al posparto, que para nosotros ha sido la receta como de
hagamos algo para que podamos estar juntas, para que podamos sentirnos comprendidas, para que este cuerpo comience a regular y así pueda desbordar nutrición, amor a ese ser y soltar y cambiar ese escenario que en verdad es como, de repente decimos, bueno, así son los primeros años y en verdad es como, no, pues sí, al final podría ser lo más hermoso, si es un momento tan sagrado y tan transformador, que la verdad que es poder allí ir transformando para que de verdad así lo sea y no estemos después con tantos índices de depresión postparto, tanta plata finalmente llevada allí y tantas mujeres de repente enfermas, tristes, sacrificadas, que no es la forma. Así que Anushka, ¿y cómo lo resuelven? ¿Es un acompañamiento? ¿Es un proceso como psicológico? O es compañía? Cuéntame, como si fuera una dula del parto, pero una dula posparto. Cuéntame cómo funciona. claro, de hecho es desde la gestación hasta el primer año. Ya, Ya nosotros acá estamos con los bebés hasta cuando empiezan a caminar, con esas madres. perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Acompañamos, tenemos un programa que se llama Amaya, y este programa lo que hace es poder acompañar a través de la parte somática, tenemos actividades físicas, Sí. la parte de regulación emocional, en donde tenemos distintas instancias en donde conocemos algunas herramientas prácticas para poder regular, tener estrategias ahí de regulación emocional, y la parte de encuentro, la corregulación entre mujeres. Tenemos estas tres aristas y con eso trabajamos en el programa, en donde hoy día lo estamos haciendo aquí en Punta Arenas, nosotros estamos aquí, así que lo hacemos 2, 3 veces por semana y ellas vienen para acá junto a sus bebés o desde la gestación y tenemos las distintas actividades ahí programadas en donde ellas se suman y pueden ir transitando de esta manera más diferente y más acompañada a su gestación y posparto. Perfecto. ¿Por qué debiera ser la ganadora de esta 10ª versión y cómo ha sido tu paso por Desafío Emprendedor? Mira, yo siento que en verdad toda mujer merece esta compañía. Nosotros podemos transformar nuestra sociedad si empezamos a pensar el inicio de la vida. El inicio de la vida es el nacimiento. Entonces, para mí, poder replicar lo que estamos haciendo aquí en Punta Arenas al resto de nuestro país es un sueño y es un anhelo que tengo muy grande porque siento que no debemos naturalizar la maternidad de verdad. No tiene que ser abnegada, sacrificada, sino que tiene que ser disfrutada, acompañada, y eso lo podemos ir haciendo si podemos ir replicando esto y podemos hacer que estas mujeres estén juntas y que tengamos un tránsito diferente. Creo que finalmente, poniendo allí el foco, es donde podemos cambiar también la forma del futuro también de nuestra sociedad. ¿Y qué ha significado para mí el desafío? Sí. No, es que todo, no, es que yo creo que todavía yo ni siquiera logro dimensionar lo Ujú. importante que ha sido para poder darle cuerpo a nuestro negocio, para poder impulsarlo sobre todas las cosas, y poder de verdad hasta pensar en escalar. Nosotros partimos acá en Punta Arenas y hoy día soñamos con poder replicarlo en otras partes del país. Eso ya es tremendo, y además estar junto a mis compañeros Mm. y tener la posibilidad de hablar de la maternidad, de la salud mental en maternidad. Eso ha sido de otro mundo, así como poder ya tener, por ejemplo, estar aquí con ustedes, pudiendo tener este espacio de hablar de la importancia de acompañar cuando vemos a una mujer que está gestando, una mujer que está en esos primeros meses. Para mí es todo. Ya yo de verdad me siento súper ganadora porque ha sido un impulso y una vitrina enorme y hermosa. Así que fascinada, agradecida y de verdad que feliz, feliz, feliz. Buenísimo. Vámonos con Diego Garrido, fundador de Cremazo, esta mayonesa de soya. Así Diego, es. cuéntanos, ¿cuál es el dolor que vienes a resolver con Cremazo y cómo lo resuelves? Ya, hola, hola primero. Y bueno, antes les voy a hablar un poquito de Cremazo para entrar en contexto. Es súper simple, son mayonesas de soya, mayonesas veganas que no se hacen con huevo. Sí. Y el sabor y la textura es idéntico a una mayonesa, pero el proceso y sus componentes son diferentes a los de una mayonesa. Pero si tú se lo das a probar a una persona y no le dices que es una mayonesa vegana, es imposible que se dé cuenta. Claro. Y precisamente de aquí viene el problema que quiero resolver, porque esta mayonesa surge en un tiempo en donde estaban surgiendo hartos productos alternativos de las líneas veganas, celíacas, sobre todo cuando estaban así bien de moda este surgir de productos. Y ahí nació Cremazo como aliado Mm. para nuestra propia familia, para ayudarnos a nosotros a hacer la transición al veganismo, a dejar de comer carne. Porque ¿cuál es el problema que pasamos los veganos y aquellos que tienen dietas restrictivas, ya sea por salud o por necesidad, o sea, perdón, Ujú. por salud o por decisión? Sí. Como yo cambié mi dieta por decisión, hay otra gente como el diabético, el hipertenso, el celíaco, que tiene que
forzosamente que cambiar su alimentación. Sí. Y el problema que tiene es lo que te estaba comentando, la transición a otro alimento es por lo general fome, los productos no siempre cumplen las expectativas y uno tiende a resignarse a lo que hay, por así decirlo, y Cremazo es un stop a esta idea, es un punto de quiebre porque es un producto que cumple con la condición de ser saludable, de ser nutritivo, y a la vez, y esta es su característica estrella, y esto es realmente por lo que más destaca, es que es muy rico, es exquisito. Es un producto muy innovador, una creación propia. Yo como chef es mi orgullo el poder haber creado una receta, así que me siento muy feliz con Cremazo. Mm. Y hay diferentes sabores para todos los gustos. Es difícil que a una persona no encuentre algún sabor en Cremazo que les guste. ¿Y por qué? Y lo bueno es que, Cuéntame ahí, perdona, cuando dices sabores que les guste, ¿como qué tipo de sabores? mira, te voy a nombrar sabores clásicos. Tenemos de pimentón asado, de merquén y tártara, que son salsas clásicas que uno conoce. Y Ujú. tengo otros que son inventos propios. Te voy a hablar de mis dos favoritos. Uno es green, verde en inglés, que Sí. es esta mayonesa con solamente ingredientes de color verde. Aquí yo juego con el color. Ají verde, perejil, limón de pica, todo eso para crear una salsita así súper fresca. Y mi gran favorita, que es Diosa, que es una mayonesa con un escabechado de cebolla morada, limón y cilantro. Son cosas que uno no se le ocurriría mezclar en una salsa, pero juntos van tan bien que ya uno dice no hay vuelta atrás. Esto es maravilloso. Ujú. Y así lo es con todos mis sabores. Y esa es su gran bondad, el como son ricos y a la vez es nutritivo, lo pueden comer todas estas personas con dietas restrictivas que te decía, como el vegano, como el celíaco, como el diabético y sirve para, por un lado, alegrar las comidas, alegrar el día a día, porque comer es algo que hacemos todos los días. Y si comemos mal, si comemos aburrido, eso deprime, a cualquiera le deprime, por eso es tan difícil hacer dietas estrictas. Y Cremazo viene a ayudar a esas dietas, por así decirlo, porque es tan versátil. No solo son, como te digo, mayonesas, hay toda una línea, toda una variedad. Es un producto muy especial y lo puedes ocupar como se te ocurra. A donde lo eches, la comida te va a quedar mejor. Yo se lo he hecho inclusive, por ejemplo, al guiso de zapallo italiano encima Ah, ¿en y me lo verdad? cambia, me lo mejora. A todo es un mejorador de comida casi que universal para todos los gustos. Y ahí está el otro problema que resuelve, que es ofrecer un poco de placer sin culpa. Bueno, no 100% sin culpa, porque si comemos mucho, todo en exceso es malo, pero en sus cantidades adecuadas es un placer, es una forma de disfrutar, es volver a reencontrarse con la comida, es eso, el disfrutar del buen vivir. Cremazo trae el disfrutar del buen vivir a todo el mundo, sin importar cuáles sean sus condiciones. Me Y encanta. garantiza que va a ser rico. Ah. Oye, qué rico, me dan ganas de probar ahí la mayonesa. Diego, ¿por qué Ujú. debiera ser el ganador de esta 10ª versión y cómo ha sido tu paso por desafío? Mira, voy a unir esta pregunta a justo lo que tú habías dicho. Si tienes ganas de probarla, esa es la razón por la cual siento que nosotros tenemos que ganar este concurso, porque Cremazo es un producto nuevo y nosotros lo tuvimos que hacer surgir desde cero. Había que prácticamente que explicar, que dar a probar lo que es. Y ya como está bien establecido, ya como lo hemos hecho funcionar y a la gente le encanta, queremos ya expandirnos a todo Chile, llegar a retail, a más tiendas y que todo el mundo tenga Cremazo a su alcance y para que toda esta gente que te iba comentando también tenga una buena alternativa en su vida para alegrar todas sus comidas y que comer lo vamos a seguir haciendo siempre y todos los días, así que les va a venir muy bien. Y te cuento también que ha sido nuestro paso por este concurso. Yo creo que todos te pueden dar una experiencia bien única, bien intensa, y la mía en mi caso fue que yo siento que entré como de polizonte casi, porque yo me vine a inscribir casi que al final, y sin saber del concurso, y oh, de la nada quedé, y dije, oh, ¿y ahora qué toca? Y ahí fue donde empecé a ver el concurso y entendí la trayectoria, entendí lo importante, y entendí lo que significa, y fue como, ah, ya, vamos a ponernos las pilas para darlo todo de aquí en adelante. Y lo hemos dado todo de aquí en adelante. Aquí hemos seguido dándolo todo, ha sido muy entretenido, se ha conocido a mucha gente muy genial, muy simpática, muy maravillosa. Y también quiero comentar algo que habíamos hablado cuando nos juntamos, que todos nos sentimos ganadores de esto, independiente de que estamos al final compitiendo por un gran premio, ya el haber llegado aquí, ya haber hecho estas conexiones, el ya haber tenido toda experiencia, es un premio en sí mismo. Así que estamos muy contentos por eso.
Buenísimo, y es así, es verdad, ya son ganadores y deben sentirse como tal, ser parte de los 10 finalistas de esta 10ª versión, sin duda que ya son ganadores y con lo que están haciendo, con el servicio que estás entregando, con el producto que estás creando, siéntanse como tal. Muchas gracias, chiquillos, por todo lo que están haciendo, felicitaciones por sus empresas, sus emprendimientos, mucha suerte en esta 10ª versión y nos encontramos la próxima. Que tengan un lindo fin de semana. Muchas gracias, nos vemos en otra ocasión. Gracias. Chao, chao. Chao. Y con eso cerramos entonces. Quedan invitados a escuchar las noticias como siempre y a escuchar el podcast y volver a encontrarnos como siempre a la misma hora en el mismo canal. Que tengan un lindo fin de semana veraniego. Chao, chao.